promesa olvidada en medio de la oscuridad. La palabra ha encendido la llama de fe, porque Cristo vendrá otra vez. Cuando los entendidos resplandecerán como el firmamento y su luz, como estrellas brillando en la oscuridad, son los que hablan a la multitud. Resplandece en este mundo donde el sol no ha brillado jamás. Resplandece en esta tierra, que Jesús brille en ti más y más. resplandecerá. Oh, promesa de gloria eterna en medio de la oscuridad. Serán luz por siempre en la adversidad, los que enseñan justicia y verdad. El cielo y la tierra, todo pasará cuando llegue el tiempo a su fin. Y los hijos de Dios se levantarán para recibir su heredad. Resplandece en este mundo donde el sol no ha brillado jamás. Resplandece en esta tierra, que Jesús brille en ti más y más. Resplandecerás. Resplandece en este mundo donde el sol no ha brillado jamás. Resplandece en esta tierra, que Jesús brille en ti más y más. Resplandecerás. En el Antiguo Testamento teníamos tres lugares en el templo o en el santuario: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al acceso al lugar santísimo solamente se podía ir una vez al año y solo el sumo sacerdote podía pasar. Pero cuando Jesús muere, ese velo se rasga de arriba a abajo. ¿Qué significado tiene este acto? Veámoslo hoy en Inverse en Español. Muy buenas tardes, estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven, y aquí estamos como cada semana para poder estudiar, para poder estrujar esta lección, así poder entender más allá de lo que está en el folleto. Así que queremos estudiar esta semana y para eso tenemos aquí a grandes invitados que nos van a acompañar el día de hoy. En primer lugar vamos a empezar por las damas, la tengo aquí acá abajito mío en este enlace en directo que estamos haciendo. Vamos a presentar a nuestra amiga Catalina Arévalo, presidenta de GYC Chile. ¿Cómo estás, Cata?
Muy, muy buena noche a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Estoy muy contenta de poder participar en este Inverse. Estuve hace poquito dirigiendo un Inverse, pero tenía muchas ganas de poder comentar la lección, así que agradecemos a Dios por esta bendición. Está bastante bueno. Así es, muchas gracias, Catalina. También tenemos aquí a nuestro amigo Nicolás Blanco, también desde el sur de Chile, así que también en esta hora lo queremos saludar. ¿Cómo estás, Nico? Hola Jan, un saludo también a todos nuestros jóvenes que nos ven, muy gustoso de la invitación, hace varios meses no estaba presente, así que agradecido a Dios por la oportunidad, especialmente de este gran mensaje del libro de Hebreos. Muchas gracias. Y también tenemos acá al profesor Alan Bornapé, ¿verdad? Desde la UNACH, que allá que nos está acompañando, así que también queremos presentarlo y saludarlo en esta tarde, noche. ¿Cómo está, profesor? Hola, un saludo grande para cada uno de ustedes, un gusto poder acompañarles y bueno, vamos a ver este precioso tema de esta semana. Amén, así es. Así que, pastor, queremos invitarlo, por favor, si nos puedes dirigir en una oración para que el Señor esté aquí en este programa, nos pueda dirigir y pueda sobre todo enseñarnos a través de la palabra de Dios qué es lo que nos quiere enseñar para esta semana en la lección. Oremos. Nuestro amado Dios, Padre, gracias porque podemos reunirnos en esta breve reunión para repasar lo que hemos estado estudiando esta semana, esta lección preciosa que nos enseña, Señor, que tú puedes, mediante tu Espíritu, grabar tu ley en nuestros corazones, en nuestras mentes, hacernos perfectos, pero jamás nunca, Señor, por nosotros mismos ni nuestras propias obras, sino por la obra de tu Espíritu, de tu gracia y tu justicia maravillosa. Señor, ayúdanos a entender mejor estas realidades escritas en el libro de Hebreos y que tu Espíritu nos ayude a entenderlas porque Él las registró allí inspirando al apóstol. Acompaña a cada oyente, a cada persona que está detrás de la cámara y guíanos, Señor. Es lo que te rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a pedirle a nuestra amiga Catalina, por favor, que nos pueda leer el libro de Hebreos, capítulos 10, versos 19 y 20, por favor. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne. Muy bien. Entonces, ahora estamos estudiando esto que vimos en la introducción, el ir más allá del velo. Por lo tanto, la misma lección que tenemos acá se llama Jesús abre el camino a través del velo. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien, acá en Hebreos capítulo 10, del 1 al 8, del 18, perdón, que estamos estudiando, Pablo habla acerca de este sistema levítico y que este sistema levítico no podía ser perfectos a los que se acercaban a él. Esto de alguna manera muestra entonces que el propósito de Dios es que quieres hacernos perfectos. Bueno, esta primera pregunta es tremenda porque, claro, Pablo lo que ha hecho durante toda la carta a los hebreos es contrastar o más bien comparar el antiguo sistema ritual con el nuevo. Y lo que afirma especialmente en el capítulo 10, y lo repite muchas veces, especialmente ya desde el 8 diríamos y el 9, es que el antiguo sistema ritual era figura o sombra que apuntaba a una realidad superior. Y por lo tanto era imposible por sí mismo que este sistema que cumplía ese propósito apuntara a quién era el verdadero sacrificio que Pablo repite era hecho y fue hecho por una sola vez, y ya vamos a ver qué significa un poquito eso. Ese era, ¿no es cierto?, el punto al que quería señalar el sistema, y entonces solo podía ofrecerse perdón, pero no perfección. Perfección en un sentido, y hay que siempre repetirlo, no como equiparado a la impecabilidad, como carne santa y esas ideas equivocadas y que nunca un cristiano o adventista debería recibir o aceptar, sino como aquello que le permite, por la gracia de Dios, digámoslo así, dominar el problema de su concupiscencia, de su pecado, de su mal, y poder vencer en Cristo cada día. Solamente es una obra de Dios, de Cristo, el que puede hacer eso en el corazón humano. Entonces,
como esta primera pregunta, esta primera aproximación a nuestro tema, lo que está señalando el apóstol aquí es que ha llegado el momento en la historia humana de uno, el Cristo, que cumple ese sistema de sacrificios que estaba allí para pedagogía del antiguo Israel, con el propósito de señalarnos al único que podía como nuestro Salvador, como nuestro sumo sacerdote y como nuestro Rey también, cumplir y ser suficiente en su obra de darnos, ¿no es cierto?, la gracia y la justicia suya para que ahora sí el ser humano tenga acceso a la misma presencia de Dios, que a eso se refiere detrás del velo del lugar santísimo. Eso por lo menos podríamos decir como una primera aproximación. Sí, así es. Estoy muy de acuerdo con el profesor Alan en tanto eso, sobre todo en el tema cuando hablamos de perfección. Es una constante perfección. A eso se refiere a la Biblia, que vamos avanzando hacia lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esto en relación a que si Dios buscaba esto en sus hijos cuando dio el sistema de sacrificio, Hebreos 10:1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no a la imagen misma de las cosas, nunca puede por sí mismo los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. El mismo versículo ya nos está diciendo que eso que se hacía era sombra de lo que iba a venir después. Luego Cristo en el verso 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Cristo nos está diciendo que Él viene a hacer la voluntad de su Padre. ¿Y qué significa esto? En esta voluntad, sigue diciendo en el 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Somos santificados, dice el apóstol. O sea, yo me acuerdo que este sistema de sacrificio, ¿no es cierto? Sobre todo cuando el pueblo de Israel estaba en la época de Jeremías, de Nehemías después, ¿no es cierto? Todo lo que pasó en ese momento cuando ya fueron cautivos. ¿Qué pasó en ese momento? Que se repetía mucho que Dios no quería esos sacrificios que ellos estaban dando. ¿Por qué? Porque el sacrificio no tenía ningún sentido si no se hacía con fe en Cristo. Finalmente el cordero, el becerro, cualquier cosa que ellos iban a llevar, las palomitas, no tenían ningún poder para poder limpiar pecados. Solamente era una sombra para que ellos entendieran al que iba a venir. Y si no tenían fe para poder creer que Cristo iba a limpiar sus pecados, realmente no tenía sentido. Y eso es lo mismo que vemos acá. Ahora, por eso este nuevo pacto está en mejores promesas, porque ahora está Cristo y en Él nosotros podemos ser justificados, ¿no es cierto?, de nuestros pecados. Pero además de eso, dice que en el verso 14, me parece bien, ¿sí? Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, además de que ya los santificó, los hizo perfectos para siempre, o sea, en continuo. Y por otro lado, también cuando nosotros recibimos el sacrificio de Dios, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos perdonados y somos transformados, Dios nos promete el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar en ese proceso de santificación para poder ser a la imagen de Dios. Entonces, Dios siempre quiso eso y por eso también lo estableció en esta ley que le dio a los judíos donde ellos llevaban animalitos. Eso es lo que Dios buscaba y lo que se cumple en Cristo. Cuando se habla justamente de perfección, yo creo que hoy día es una palabra que trae bastante susto, ¿cierto? Y una escucha, no, acá ninguno de nosotros es perfecto, solo Cristo. Y claramente lo es porque el libro de Hebreos 10:4 justamente dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y una realidad. Y no solamente lo menciona el versículo 4, sino el versículo 11, que dice que y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Sí había una falencia en sí con las sombras del antiguo pacto, porque el sacerdote en sí, los sacrificios en sí, no podían finalmente dar la respuesta a la problemática que el ser humano tenía en sí mismo. Pero justamente el versículo 14 es una garantía y es una gran promesa a la cual nosotros podemos aferrarnos, que tiene mucha relación con la lección de esta semana, que hace referencia al ministerio de Jesús en el santuario celestial, que una vez y solo una hizo ofrenda e hizo perfectos para siempre a los santificados. Justamente hoy en día existe mucha
mucho realce a rechazar esta palabra. ¿Pero por qué? Yo creo que hoy día igual tenemos un concepto bastante errado de lo que es la perfección, porque Pablo, ¿cierto? En sus epístolas menciona mucho lo que es la palabra perfección, al punto que la Biblia también nos menciona que hombres sí llegaron a ser perfectos. Pero ¿qué hace que el ser humano sea perfecto? Y justamente aclarando, no tiene nada que ver con perfeccionismo ni impecabilidad, ya que, como mencionaba nuestro hermano Alan, ya se ha levantado un movimiento dentro de nuestra iglesia que hace referencia a que una vez dada, Dios me da y yo prácticamente yo soy impecable. Ya de ahí lo que haga no importa, yo ya soy perfecto de todas maneras. No es así. La perfección tiene justamente relación con la obra que Cristo realiza a través de su Espíritu Santo en nosotros. Él fue el sacrificio perfecto y diariamente brinda su perfección a quien crea en él a través de su justicia. Quien recibe su justicia llega a ser perfecto y uno en Cristo, alcanzando diariamente la madurez cristiana a la que cual cada uno de nosotros va apuntando. Es por eso que el libro de Hebreos es una maravilla, porque justamente resalta lo que el ministerio de Cristo en el santuario y cómo Él brinda todos los beneficios de la expiación que hizo, incluyéndonos hacernos perfectos frente a la presencia de Dios. Obviamente no teniendo ningún mérito propio, sino solamente la fe en Cristo Jesús y la obra de su Espíritu Santo, recibiendo su justicia para que podamos ser aceptos frente a Dios. Esa es la gran garantía y justamente el libro de Hebreos resalta justamente de que si el antiguo pacto falló en no hacernos perfectos, la obra de Cristo en el santuario sí es una realidad y puede llegar a serla en nuestras vidas. Muy bien, eso es lo que me gustaría que pudiéramos ahondar un poquito más. Entonces, si Pablo nos dice de que el sistema levítico no podía lograr la perfección, pero sí la idea de que el nuevo pacto sí lo puede producir, entonces, ¿era imperativo realmente que lo pudiera hacer? ¿Es realmente entonces necesario que el nuevo pacto produjera perfección? ¿Podemos ahondar un poquito más en esto? Sí, es una temática muy amplia porque está presente en todas las escrituras lo que se está afirmando acá en esta pregunta. Lo que hace la carta a los hebreos, citando Jeremías 31, uno puede revisar ese texto, ¿no es cierto?, que es la primera vez que se habla de este nuevo pacto, y el profeta dice explícitamente que el deseo de Dios siempre, no solo con Cristo e incluso más allá, sino que siempre ha sido que el ser humano refleje la imagen y semejanza suya, que dicho en forma más simple es el carácter. El carácter implica todos los elementos físicos, psicológicos, espirituales, sociales. Eso se perdió producto del pecado. Y entonces lo que Dios siempre ha querido es restaurar ese carácter perdido producto del pecado, esa estampa en el ser humano. ¿Cómo se hace eso? A través de la ley. No en un sentido legalista o forense, sino que la ley que son los principios del reflejo del carácter de Dios, Dios al grabarla en el corazón, el ser humano puede reflejar y vivir en esos principios de amor que están reflejados en la santa ley de Dios. Siempre Dios ha querido hacer eso. Entonces, el hecho novedoso o amplio acá es que ahora estamos frente a aquel que cumple con todo el sistema de sacrificios, que como tú nos recordabas al principio, que nos dirige hoy, cuando se parte el velo de arriba, ¿no es cierto?, de arriba abajo, en el caso de la muerte de Cristo, y viene ese fenómeno natural y todo lo que sucedió alrededor de la cruz, eso estaba mostrando que ya no eran necesarios más sacrificios ni ceremonias en el templo, porque había llegado aquel en quien se cumplía el propósito final del santuario. Entonces, finalmente podríamos decir que Jesús, cuando asciende a los cielos y oficia en el santuario celestial, lo que Él está haciendo no solo es cumplir con ese propósito del santuario antiguo, sino que ahora hacerlo una realidad. En esa imposibilidad del sistema antiguo, ahora Él puede hacer, por su gracia, por su amor y su justicia diaria, puede colocar esos principios que son la ley sagrada de Dios en el corazón humano para que no peque, ¿no es cierto?, para que pueda ser removido, como permanentemente nos dice Hebreos 9, la última parte lo dice muchas veces,
Hebreos 10 vuelve a insistir en eso, de que ya no tenemos una conciencia, ¿no es cierto?, en que el pecado esté allí, que podemos acercarnos en forma confiada al trono de Dios, por la gracia de Dios, pero eso solamente es posible por esta obra, digámoslo así, quirúrgica que Cristo hace en el corazón humano. No hay ningún sistema educativo, plan judicial o todas estas cosas que estamos escuchando incluso en nuestro propio país. Nada nos puede asegurar ese cambio que es el cambio del corazón, ¿sí? Entonces, ese proceso, esa etapa, esa meta que también es la perfección, solamente Dios puede hacerlo en nosotros y nadie más. Nosotros tenemos que, digámoslo así, ser cooperadores, colaboradores, y ya vamos a ir acercándonos a esa última pregunta que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con cómo se aplica todo esto y qué tenemos que hacer para alcanzar esto. Así es, me gusta sobre todo la parte de que Cristo está en el santuario celestial. A veces se nos olvida que Dios está en este momento intercediendo por nosotros y haciendo una obra, o sea que la obra de Cristo no ha terminado. En cuanto a esto, tal vez yo agregaría esta parte en relación a que tal vez no tomamos tan en cuenta el hecho de que Dios vino a nacer y a vivir como un hombre en esta tierra. Porque si fuera solamente por el sacrificio, pues Dios viene como adulto, cumple el sacrificio y ya, ¿sí? Y va al cielo, etc. Pero es súper importante el hecho de que Dios viene como un hombre a nacer como un bebé y pasa 33 años de su vida, 30 años viviendo de manera así, sin revelarse todavía su ministerio, y luego 3 años en su ministerio, 3 años y medio, me parece, ¿sí? 3 años en su ministerio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Los judíos, cuando llega Cristo, con 4.000 años de pecado desde este mundo, estaban luchando con tratar de guardar la ley por sus propios medios, y de alguna manera el sistema de sacrificio se había vuelto como un ritual, ¿sí? No para todos, pero casi como un ritual donde ellos, dice la sierva del Señor en el deseo de toda la gente, es que era como una cosa tan ostentosa, ellos se vestían o sea, tremendo cuando llegaban estos momentos, sobre todo en el tema de la Pascua, ¿sí? Sobre todo en esas fiestas. Entonces había vuelto prácticamente un ritual. De hecho, habían personas que no las dejaban ir a hacer sacrificios. De hecho, cuando Cristo purifica el templo, dice la sierva de Dios que había mucha gente que no tenía para poder hacer sacrificio y los sacerdotes los echaban, pero Jesús dice que con esa voz y quebrado de alguna manera le dice, no se preocupen, que yo los voy a salvar, ¿sí? A esas personas que no podían entrar. Entonces era necesario que se cumpliera esto en Cristo para que nosotros pudiéramos entender que solamente por Cristo y por la fe en Cristo y siguiendo su ejemplo, nosotros podíamos entonces tener salvación. No había de otra, porque el sistema de sacrificio servía para hacer sombra, pero de alguna manera los judíos lo pudieron tergiversar para que de alguna manera las personas pensaran de que era por sus propios medios. En cambio, ahora ya viniendo Jesús, eso se reafirma, de que es solamente en su vida y en su sacrificio que nosotros podemos alcanzar la salvación y podemos ser santificados. Así que de esa manera nosotros podemos ver de que realmente también era necesario que se confirmara este pacto en la vida de Cristo, y nosotros también viéndolo, obviamente, su ejemplo para saber que podemos alcanzar eso que Dios nos está pidiendo, esa perfección. Solamente para terminar, justamente la idea sí es completamente afirmativo creer, y bíblicamente, de que el nuevo pacto sí trae perfección al ser humano. Hay una cita que se encuentra en el libro de la Educación que me gusta bastante, que dice que la obra de redención debía devolver al hombre a la perfección con que había sido creado. Justamente el plan de redención, más allá de traer justamente un sustituto como sacrificio, Dios se presentó aquí en la tierra como un ejemplo, justamente haciendo ver los principios de la ley de Dios también por medio del Espíritu, morando en él, las cuales pueden ser cumplidos y por tanto podemos caminar en perfección. Por lo cual justamente la obra de Cristo en el santuario celestial tiene estrecha relación, justamente este nuevo pacto, con la obra del Espíritu Santo al escribir la ley de Dios en nuestros corazones y por ende caminar en perfección diariamente, por lo cual podemos decir que somos hechos perfectos en Cristo. Así es, muchas gracias. Miren,
cuando uno va al libro de Levítico, y esto lo estudiamos también la semana pasada, uno ahí ve que hay distintos tipos de sacrificios. Estaban las oblaciones, los holocaustos, los sacrificios de paz, pero también habían ofrendas por el pecado. Pero específicamente me llama la atención algo. Por ejemplo, acá en el versículo 27 dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por un pecado que cometió, y bueno, y después habla todo el ceremonial que había que hacer. Pero después cuando voy avanzando más adelante, no veo que haya una provisión para los pecados intencionales. ¿Será que esa era una de las debilidades que tenía el sistema antiguo? Sí, Ya creo que esa no era la mira, ahí pregunta. habría que precisar algo, sí, porque Creo que pecado esa no. intencional siempre el pecado sería intencional. Claro, no, se entiende porque, sí, sí, disculpa. Sí, pastor. El pecado me refiero yo intencional, siempre ha sido siempre ha sido intencional el pecado. Lo que no había solución en el sistema ritual era por el pecado que se le traduce desde el hebreo literalmente como con mano alzada. Para ese pecado no había, se extirpaba o se eliminaba la persona del pueblo, era exiliado porque simplemente no había, o moría. Tenía que ser cortado, dice, del pueblo. Entonces, para ese tipo de pecado era el que no había, pero para el resto de pecados sí, y esos también eran intencionales. Y el tema es que después ahora, cuando Cristo viene, hay acceso para cualquier persona que haya pecado, y aún incluso con pecados graves. Yo no sé por qué, ese sería digamos, el punto, ¿por qué antes no había y ahora sí? Bueno, no es tan fácil de responder, pero provisionalmente yo diría que lo que hace Cristo es tan amplio y que va más allá de la frontera incluso del sistema ritual, como lo hemos dicho, y de Israel mismo. No se limita a una nación ni a un convenio que había hecho con los israelitas, sino que ahora va hacia los gentiles, ¿no es cierto? Va hacia toda persona hasta el fin de los tiempos, y todo aquel que quiera tener acceso a Cristo, sea el pecado o la cosa que haya hecho, puede, ¿no es cierto?, si se arrepiente de corazón, tener acceso. Es una forma, digamos, sencilla de explicar eso, pero claro, en el antiguo Israel, para ese pecado simplemente no había, como se acuerdan ustedes, por solo recordar el Levítico 24, cuando hubo un tipo que se puso a hacer fuego en día sábado, ¿se acuerdan? Y uno dice, oye, qué duro, porque lo lapidaron, lo ejecutaron, pero resulta que en el desierto hacer fuego al mediodía, en pleno sol, claramente era un acto, y ahí está el tema, un acto con mano alzada, es decir, con una intención grave, digámoslo así, y para eso no había solución. ¿Se entiende la idea? Entonces, la pregunta sería, ¿y qué hago ahora? Entonces, si yo he pecado, he matado a alguien, o he cometido un delito muy grave, ¿será que Dios me puede perdonar? Dios, la gracia de Dios puede perdonar a cualquiera porque el sacrificio único de Cristo es mucho más amplio, es universal, es para todos, no solo para los adventistas, y todo aquel que cree en Cristo puede encontrar salvación y completo perdón en Él. En ese sentido es superior y más amplio lo que hizo Jesús que el sistema antiguo. Así es, muy bien. Me gustaría que también Catalina y Nicolás me respondieran a esta pregunta. ¿Cuál es el contraste entonces entre que presenta el antiguo pacto y el nuevo pacto y el poder especial entonces para ahora pasar al velo, detrás del velo? Bueno, justamente la pregunta anterior había enfocado un poco justamente lo que el viejo pacto como tal no podía hacer a través de esas sombras que solamente eran figuras. Y yo me sentiría un poco que estas como tal no pueden quitar el pecado. Hay un contraste enorme que encontramos en Hebreos 10, 22, que dice: acerquémonos pues con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y justamente está en el contexto de que debemos acercarnos justamente a través de quien hizo el camino vivo y eficaz
y nuevo, que fue justamente Cristo. ¿Cómo llega el ser humano a purificar, ser limpio de pecado? Y no solamente se referencia a ser limpio de ser perdonado, sino a ser purificada la conciencia, que uno constantemente dice, bueno, quizás sí podemos abandonar el pecado, pero la mente siempre está pervertida, siempre nos inclina a hacer el mal. La obra de Cristo y la entrada al velo, justamente al lugar santísimo, que fue la experiencia en la cual también Moisés estuvo enfrente de la gloria de Dios, este fue transformado a imagen, como menciona el libro de Corintios, ¿cierto? Que somos transformados justamente con el velo descubierto. Entonces, esta justamente es consecuencia de lo que nos menciona el libro de Hebreos 10, versículo 16, que dice que este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, apuntando a que el nuevo pacto no solamente apuntaba al perdón de los pecados, sino a la limpieza del pecado de nuestra conciencia, ya que por medio de Cristo en el corazón, la ley de Dios puede ser escrita en la mente y el corazón, purificando nuestras conciencias, obviamente por medio de Cristo. Hay un contraste tremendo y obviamente son las promesas a las cuales nos debemos amparar hoy día, ya que el camino está hecho para justamente vivir en armonía con la ley de Dios. Solamente hay que creer. Amén. Me parece muy hermoso cómo Dios se manifiesta a nosotros. De alguna manera el Señor, no de alguna manera, el Señor envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos conocer a Dios. O sea, tal cual como es. O sea, se reveló de manera viva y eficaz con nosotros como tal cual es, y además nos dio el ejemplo de cómo deberíamos ser, que en realidad es a la imagen de cómo él es, porque la imagen de Dios es su carácter. Recordemos que Satanás lo que codiciaba no era el carácter amable y bondadoso de nuestro Señor, sino que lo que él codiciaba era el poder que Dios tenía. La gloria, ese tipo de cosas era lo que él codiciaba. Pero aquí Cristo nos viene, sobre todo me encanta cuando los discípulos están peleando, ¿no es cierto?, ahí en la última cena, y Dios lo que hace es agacharse y lavarles los pies. O sea, enseñarles la humildad, ¿no es cierto?, darle ejemplo de lo que era. Así que realmente este nuevo pacto viene cargado de mejores promesas, porque primero tenemos a Cristo como un Cristo vivo, podemos contemplar su carácter, tenemos mucha más luz de lo que tenían antes, como nosotros ahora con los libros de la sierva de Dios. O sea, hay muchas cosas de las que nosotros no podemos decir, ay, es que nadie me dijo. Dios nos mostró mucha más luz que tal vez a los primeros, a los protestantes, por ejemplo, ¿sí? O la luz que tenían muchos de nuestros pioneros. Dios nos ha mostrado muchas más cosas. Al igual que este nuevo pacto, se entregó mucha más luz a través de que Cristo vino a vivir y a morir por nosotros. Entonces, en esa fe, como decía Nicolás, solamente mirándolo a Él es que nosotros podemos acceder más dentro del velo. Cristo me encanta cuando le dice a Dios, ahí está en Juan, no recuerdo bien el capítulo, pero dice que ellos sean uno conmigo, así como yo soy uno contigo. O sea, que el Rey de los cielos quiera ser uno con nosotros, o sea, eso es hermoso, o sea, estar cada día tan cerca de Dios que nosotros podamos, así como Enoc, caminar con Él. El otro día leí una cita, de la sierva de Dios que decía que no era lo mismo estar con Cristo que estar en Cristo, ¿sí? Donde nosotros más podemos estar dentro del velo contemplando la gloria de Dios. Y en este momento específico del mundo en el que estamos, en esta crisis tremenda, Dios está teniendo misericordia de nosotros para que podamos acercarnos a Él, ni siquiera tanto para hacer buenas obras que son consecuencia de mi relación con Él, sino Él está buscando tener una relación viva con nosotros, poder estar más cerca de Él, entrando más cerca del santuario, más dentro del velo, el lugar donde Cristo está haciendo la expiación por nosotros. Así que ¿cómo no vamos a poder ver un contraste grande entre estos dos pactos en ese sentido? Muy bien, muchas gracias. Y ya vamos a hacer la última pregunta, así que también podemos pedirle ahí a nuestros amigos que nos están viendo en vivo, si también tienen alguna pregunta que hacerle aquí a nuestros panelistas, que quizás puedan contestar alguna duda con respecto a esta lección, la pueden hacer a partir de ahora. Vamos a ir a la última pregunta para ellos, y es:
¿qué cosas de mi vida podrían estar impidiendo la libertad de poder entrar atrás del velo en el lugar santísimo del santuario celestial? Bueno, Sí, como hemos visto, ahí está adelante, por favor, sí. bueno, como hemos visto acá en la lección, el camino ya está abierto. Ahora la pregunta es, ¿qué directamente podría hacer que nosotros podamos quedar afuera, ¿cierto? O no poder entrar en esta experiencia del lugar santísimo. Hay un versículo justamente del libro de Hebreos que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente, haciendo alusión a que quien se acerca al trono de la gracia no puede ir vacilando justamente entre una idea y otra, confiadamente, o sea, con fe. ¿Con fe en qué? En el contexto que estamos viviendo hoy en día, se produce mucha incredulidad en relación al mensaje de los tres ángeles. Y justamente la sierva de Dios explica en mensajes, primero escrito, disculpen, que el rechazo del mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Justamente produce que el pueblo de Dios hoy día no esté entrando en la experiencia del lugar santísimo. Es por eso que hoy en día debiera hacerse una especial atención en el mensaje del tercer ángel, que justamente el tema de la comprensión correcta del tema de la justificación por la fe. Esa es una de las razones cruciales por la cual hoy en día en nuestra vida no estemos en la experiencia del lugar santísimo, sin incluir que a veces nuestra falta de fe y en las promesas de Cristo, especialmente las promesas que hacen alusión a la victoria sobre el pecado, hoy en día son rechazadas y son vistos solamente como una idealización o solamente fábula, ¿cierto? Pero la Biblia presenta que todo esto es una realidad. Cuando la justicia de Cristo obra en el corazón humano, el Espíritu Santo mora en nuestra vida, escribe sus leyes en nuestro corazón, todo eso es una realidad en los méritos de Cristo. Y es justamente el rechazo a lo que nosotros conocemos o lo que personalmente no hemos estudiado, ha hecho que hoy en día en nuestra vida personal, el amor al mundo, el amor a los deleites y al egoísmo, hace que no estemos en esa experiencia, a pesar de que el camino ya está trazado y esté abierto. Así es. Hay un versículo en 1 de Juan 1:9 que tal vez sería complementario a lo que leyó Nico en Hebreos, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, algo interesante en esto, porque la verdad cuando nosotros entendemos la profundidad de lo que hablamos en relación a justificación por la fe, y hablo de la justificación por la fe de la Biblia, de la que nosotros creemos, cuando entendemos esa profundidad nos damos cuenta que es un tremendo evangelio y que te cambia la vida completamente y que la idea que nosotros tenemos del perdón y de pecado cambia totalmente, porque la idea de que peco, pido perdón, vuelvo a pecar porque no puedo salir de ese círculo, como hablamos la otra vez como un ratoncito, realmente te limita en tu relación con Dios, no te hace crecer, porque estás todo el tiempo pensando que no vas a poder, entonces ¿para qué me esfuerzo si no puedo? Total, Dios me perdona si peco. Y sí, Dios te perdona si tú pecas, pero Dios también te está ofreciendo aquí en el lugar santísimo que Él te va a ofrecer, como habíamos visto, la santificación. Él te regala el Espíritu Santo y ustedes pueden ver de que ninguno de los hijos de Dios que aceptó esto, que aceptó a Cristo, ya sea antes de que Cristo viniera por la fe y después, ninguno de ellos volvió a ser el mismo. Dios fue santificando sus pensamientos, su vida, sus acciones, o sea, eran personas totalmente diferentes después de haber entendido esto y vivido esto en su profundidad. O sea, no solo es entenderlo, sino que es vivirlo en tu vida diaria con Cristo. Entonces hay cosas, el pecado nos separa de Dios y hay que entender de que Satanás lo único que quiere es que tú te separes de Cristo, que tú no tengas esa experiencia viva con Dios. Entonces él va a tratar de meterse ahí, en ese lugar. Por eso uno tiene que estar tan atento a estas cosas, que Dios te pide que tú estés con Él, te pide que seas uno con Él, te dice que tú puedes ser como Él fue, ¿sí? Y si Él lo dice es porque se puede, no por mi obra, sino por la obra del Espíritu Santo. Entonces, Satanás lo que te va a tratar de decir es que no, tú no puedes. Tu pecado es tan grande, tú eres tan mala persona, tú tienes tanto defecto de carácter, que mira, no vas a poder.
pero eso está insultando prácticamente el sacrificio de Cristo, porque todo se puede en Cristo, porque Él me fortalece. O sea, el sacrificio de Cristo fue tan grande y tan amplio y tan importante, tan contundente, que puede perdonar y puede ayudar a cualquier pecador a salir de ese lugar, puede transformar cualquier vida. O sea, su sufrimiento fue tan grande que puede hacer cualquier cosa. O sea, tiene el poder para perdonar, como decíamos, pero para transformar cualquier vida. Entonces, en ese sentido, claramente hay cosas que nos van a impedir entrar, y lo que Satanás quiere es que no entremos en ese lugar, porque recuerden de que proféticamente esa puerta se va a cerrar en algún momento. Y él va a buscar que la mayoría se queden atrás de que la puerta, atrás, para que la puerta se cierre y ellos no entren. No quiere que esos rayos que vienen del lugar santísimo hacia el lugar santo le lleguen a esas personas, y trata de tapar eso, trata de cerrar esa puerta, ¿sí? Y trata de que los menos podamos entrar, para que los menos puedan tener esa experiencia con Dios. Y por eso hay que estar muy atentos, hay que estudiar bien, no nos quedemos con lo que nos dicen, ¿sí? Hay que estudiar bien y profundizar en las escrituras, escudriñarlas, ¿sí? No es leer la Biblia, es escudriñar las escrituras y tener una experiencia de vida con Dios. Sí, yo solo me sumo a lo que están diciendo mis hermanos. Me gustó esa palabra, experiencia o experimentar el lugar santísimo. ¿Cómo? Yo diría que, como la pregunta era cuáles podrían ser algunos impedimentos, quizá el mayor es la fe. Cuando nosotros no tenemos fe de que esto es real, de que cuando salgo a la universidad o al colegio o al trabajo en la mañana y yo hago mi oración antes de salir, creer de que yo tengo acceso al santuario celestial, que yo puedo entrar detrás del velo, donde está Cristo intercediendo por mí. Pero muchas veces uno vive lleno de la cultura actual, con esta cultura de andar corriendo, de estar siempre estimulado por la cultura Marvel, si tú quieres poder ponerla así. La gente siempre busca, especialmente entre los jóvenes, emociones fuertes, experiencias en plural, pero se están perdiendo la experiencia más fascinante de todas. No hay ninguna experiencia, como hemos dicho ahora, durante esta lección, que pueda verse que Dios transforma, hace una obra quirúrgica en el corazón humano. Nada, ningún libro, ninguna experiencia, ningún tipo puede crear eso. A lo más puede estimularte, hacerte reaccionar, hacerte vivir más eufóricamente, pero después eso se pasa, es banal, es pasajero. Lo otro es eterno. Entonces yo diría que el impedimento a veces mayor es la fe, la falta de fe, porque si uno pudiera preguntar, para terminar, que si uno hiciera una lista de lo que más se pudiera acordar de todos los pecados que existen, yo pregunto, ¿será que hay algún pecado, sea cual sea, que no se puede vencer en Cristo? ¿Que Cristo no lo pueda vencer en la cruz, que no lo haya vencido? ¿Hay algún pecado, cualquiera? Y si uno dijera esa respuesta, no, todos pueden ser vencidos, entonces ya esa afirmación nos diría de que entonces podemos vencer cualquier pecado de nuestra vida, desde lo más íntimo de nuestra mente hasta las acciones más gravosas o más culpables que podamos sentir de nuestro pasado. Entonces, si tenemos fe en el poderoso Salvador que tenemos, que hizo una obra sublime, maravillosa en la cruz, dio su vida, venció al pecado y a la muerte, a los dos, y está en el cielo, hace ya 2000 años, ¿no es cierto?, que está intercediendo por nosotros y ahora lo hace en el lugar santísimo. Entonces, miremos con los ojos de la fe a esa obra, porque la purificación del santuario celestial debe llevarse primeramente a cabo en el corazón humano. Si el corazón está purificado aquí, entonces en el libro de registros se limpia y ya no estoy en pecado por la gracia y el amor, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Así es, muchas gracias a cada uno de ustedes. Mire, vamos a empezar a saludar aquí a nuestros amigos que nos están mandando saludos. Mayra Peñaranda Bendaño nos saluda, también de Open Door Ministry, también nos saluda, Colorian Studio, también a GYC Venezuela, también un saludo grande para ellos. Sofi, que siempre nos acompaña allá desde Argentina. También tenemos a nuestra amiga Andrea Barranca, saludos familia GYC, dice. Y tenemos aquí una pregunta, dice,
La lección menciona varias veces el Pentecostés. ¿Qué relación tiene con Hebreos 10? No sé si alguien puede o quiere contestar esta pregunta. ¿Qué relación tiene entonces Hebreos 10, lo que estamos estudiando, con el Pentecostés? Muy bien, si no, voy a comenzar yo. ¿Ya? ¿Pastor? Bueno, yo Quería... podría tratar de responder frente al silencio. Yo sé que usted igual algo maneja, pero la relación del Pentecostés con Hebreos 10 pueden ser dos. Una abiertamente histórica, que, ¿no es cierto?, Jesús está, y eso lo corrobora también en parte Apocalipsis 4 y 5, sobre todo el 5, donde dice que cuando Cristo toma, ¿no es cierto?, el libro sellado de los 7 sellos, el Espíritu desciende a la tierra. Entonces, ¿será entonces, estoy haciendo una relación histórica, que ese mismo evento que estaba iniciándose en la tierra ahora por el Espíritu se iniciaba en la primera iglesia cristiana y en los corazones de esas personas? Esa es una primera conexión histórica, y eso es importante porque de esa lección histórica llegamos a otro segundo punto, y eso me hago eco de los espíritus de profecía, que lo mismo que sucedió en el Pentecostés, ahora en forma más intensificada sucederá lo que conocemos como la lluvia tardía. Y todo lo que ustedes saben, la lluvia tardía como el proceso de maduración, perfección del carácter de Cristo en su pueblo, y se usa la imagen agrícola de la lluvia que termina el proceso de maduración para llegar a la cosecha, la fiesta de la semana y la cosecha, especialmente comenzando con los primeros frutos, todas las figuras tomadas de Levítico y aplicadas en Apocalipsis 14 sobre todo, después del mensaje de los 3 ángeles. Entonces, ahí está la relación. Así como sucedió al principio, va a volver a suceder al final, porque ha habido todo un proceso histórico del Espíritu trabajando en medio de su pueblo a lo largo de la historia, pero con particular énfasis se hará una obra extraordinaria en la generación final. Y eso no hay que ser a favor o en contra de la teología de la generación, es una cosa que está en la Biblia antes que surgieran estas etiquetas que los teólogos les gusta inventar, a veces en forma desdeñosa. Lo que está allí es en la escritura, hay que estudiarlo. Leanlo, Apocalipsis 14, ¿no es cierto?, desde el 13 hasta el 18, el lenguaje agrícola que es tomado del libro de Joel, que es tomada de más atrás de Levítico 23, y las fiestas rituales que tenían, repito, el propósito de decir cómo se iniciaría con el Pentecostés la lluvia temprana, ese es el Pentecostés, y la lluvia tardía. Pero Cristo, en paralelo con la obra del Espíritu acá abajo, comenzaba una obra en el santuario celestial y que ahora culminará su obra desde el lugar santísimo. Eso yo podría añadir con la relación entre esos dos términos o esas dos ideas. Sí, totalmente de acuerdo con el pastor. Yo quiero agregar un poco una cosita más nomás que está ahí en el Salmo 133. Bueno, es complementando prácticamente lo que dice el pastor, porque ya esa respuesta creo que está completamente ya llena, está completa. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuándo se cumplió eso? Fue ahí en el Pentecostés. Estaban todos juntos en armonía, estaban unánimes, ¿verdad? Estaban allí los discípulos. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Acá está de alguna manera también profetizando, dice, porque en ese tiempo ya Aarón ya estaba muerto hace muchos años, pero dice que era como el óleo, ¿verdad? Como el aceite que baja sobre la barba, la cabeza y la barba de Aarón. Pero ¿quién era Aarón? Era el sumo sacerdote. Y esto estaba prefigurando a Cristo en su ministerio sacerdotal. Dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabes lo que estaba aquí mostrando este salmo? Era ese momento cuando Cristo estaba allí, en el lugar, estaba en el santuario celestial, inaugurando ese lugar, ¿verdad? Este santuario no hecho de manos, y estaba siendo ungido con la presencia del Espíritu Santo de su cabeza, su barba, todas sus vestiduras, y lo que cae de ese óleo, de este aceite, que verdad que representa al Espíritu Santo, y se cae sobre los montes de Sión. Y es lo que estaba pasando en el cielo con la inauguración de Cristo del santuario celestial, y acá en la tierra estaba sucediendo
en los discípulos con la recepción del Espíritu Santo, con la lluvia temprana, como dijo el pastor. ¿Y qué es lo que tenía que hacer esa lluvia temprana? Era germinar, hacer germinar esta semilla que el Señor había plantado. Luego la lluvia tardía, ¿cuál era lo que tenía que hacer? Era madurar. Y ya nosotros tenemos que pedir y esforzarnos para poder tener esta lluvia tardía. ¿Y qué tenemos que hacer entonces para poder tenerla? La hermana Juárez lo habla muchas veces, es limpiar el vaso, es limpiar el recipiente, es hacer que el recipiente esté listo para recibir la lluvia tardía, para que pueda madurar la mies y poder dar finalmente este fuerte pregón, para poder que el poder del Espíritu Santo nos haga dar este mensaje final sobre este mundo que ya vemos que está pronto a finalizarse. Así que, ¿cuándo debo hacer esta hora de prepararme? No es cuando venga la ley dominical, no es cuando venga el anticristo, ¿verdad? El Satanás vestido de Cristo. No, no es allí, es ahora. Es ahora cuando tengo que preparar el vaso, porque no sabemos cuándo Dios va a mandar al Espíritu Santo. Dice la hermana Juárez, van a haber dos hermanos sentados en la iglesia y los dos van a verse iguales, con su corbatita, su terno, su falda, ¿verdad? Pero dice, uno va a tener la lluvia tardía y el otro no. No hay nada externo que me pueda decir, este la tiene y este no. Solamente las obras y el poder que él tenga para predicar, para poder llamar a otros y hacer este fuerte pregón final, va a ser el que va a dar esto. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Finalmente sellando, ¿verdad? Haciendo este sello, poniendo su ley en el corazón y en la mente de las personas. No sé si alguien más tiene ahí alguna otra respuesta. Parece que no. Ya, si no, vamos a terminar. Excelente salmo, no lo había visto así, me gustó para estudiarlo más. Sí, Salmo 133, para si no lo... Es bien cortito, pero la verdad habla mucho acerca de este hecho. Muy bien. Queremos finalmente saludar ahí a Yajiri, que también nos estaba saludando, y a Mario Lave, que siempre también nos saluda desde allá de Curicó. Así que estamos orando ahí por la paz en el mundo. Bueno, lamentablemente, Mario, no creo que haya más paz, cada vez esto se va a poner peor, pero sí hay que orar para que el Señor traiga paz en nuestro corazón al aceptarlo a Él y poder estar en paz con Él al guardar sus mandamientos. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Nos gustaría que nos den ya el último, en 30 segundos, el último mensaje para los jóvenes, lo que más les gustó de esta lección y qué es lo que ustedes piensan que nos están viendo deberían tener presente ahora. Amén. Bueno, la invitación personalmente es acercarnos confiadamente al trono de la gracia, en la cual fue hecho por la sangre de Cristo. El tener acceso directo al Padre no fue algo así de la nada, sino que costó la sangre de Cristo. Por lo cual quería terminar leyendo Hebreos 10:23 diciendo: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y justamente estábamos debatiendo el asunto, ¿cuál es la mayor problemática? Que no estemos en la experiencia del lugar santísimo, la falta de fe. Pero justamente Hebreos nos resalta de que el camino está abierto y fiel es quien lo prometió. Por ende, las promesas están disponibles para cada uno de aquel que se acerca confiadamente al trono de la gracia de Dios. Qué preciosa promesa. Bueno, ¿con qué me quedo yo de lo que hemos conversado? Tal vez algo más continuo, no sé, una experiencia más continua. Es importante que en este momento tengamos fe de que Jesús quiere tener una relación viva con nosotros, de que el Señor quiere que nosotros podamos experimentar lo que es estar dentro del velo, lo que es caminar con Él, lo que es estar en Él. Y la verdad es que cuando Dios llama a hacer algo, lo hace completamente. Así que no hay que preocuparse por eso. No hay que preocuparse por las cosas que voy a tener que dejar ahora, cuando Dios me empieza a llamar y me empieza a pedir, ¿no es cierto? Sino confiar solamente lo que decía el profesor, con fe, creyendo que realmente el Señor está ahí, creyendo que sus promesas son reales y empezar a vivir los milagros de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros dependemos completamente de Dios, el Señor hace milagros y eso es maravilloso. Esa experiencia viva con Dios, buscarlo todas las mañanas, querer estar más cerca, pedir al Señor, dame más luz, quiero estar más cerca de ti, te quiero conocer más, hasta el momento en que llegamos a decir como Enoc, uy, anhelo tanto el cielo, ¿sí? Ya quiero estar allá, o como Elena de White cuando lo vio, uy, yo no quiero volver a la tierra.
anhelamos tanto el cielo de esa manera, anhelamos tanto la presencia de Cristo en nuestra vida, o estamos cómodos aquí en esta tierra, o estamos pidiendo, por favor, Señor, no vengas pronto porque mis bienes, porque esto, porque déjame terminar de estudiar primero, porque me quiero casar, o qué sé yo, o estamos pidiéndole al Señor, ayúdame a estar preparado, porque yo ya me quiero ir contigo. Entonces es importante poder tener una experiencia viva con Dios todos los días, y la verdad es que este es el momento en el que Dios nos está llamando a poder volver. Bueno, yo solo resumiría junto a mis amigos acá que la doctrina del santuario es súper importante que la reestudiemos más, que no pensemos que es algo muy difícil, que son solo cálculos matemáticos del día, principio de día por año y todo eso tan importante. La Biblia es clara, es sencilla, no es difícil, pero requiere, como por ahí se dijo, harto estudio, dedicarse. Y eso va a implicar compromisos, comprometerme más con Dios, con su palabra, con todo el mensaje precioso que sale del santuario para ayudarnos a entender el plan de salvación. Y si tengo que dejar más el celular de lado, si tengo que dejar algunos planes que realmente no nos ayudan para acercarnos más a Dios, si tengo que abandonar algunas relaciones, todo lo que sea necesario para alcanzar la vida eterna y otros también conmigo, entonces pidámosle al Señor que nos ayude a comprometernos más con Cristo, con su obra en el santuario celestial, y nos dé esa sabiduría necesaria para que, conociéndolo mejor, podamos vivir y transmitir su mensaje de salvación a todo el mundo. Así es, muchas gracias a cada uno de ustedes, y no más que decir que acá la lección lo que más enfatiza es que pidamos la presencia del Espíritu Santo cada día, el poder del Espíritu Santo. La hermana Juan incluso dice, ¿por qué no hablamos más del Espíritu Santo? ¿Por qué no lo predicamos más? ¿Por qué no buscamos más su presencia? Y eso es lo que deberíamos hacer que el Espíritu Santo sea algo tácito, algo práctico cada día en nuestra vida, para que Él sea quien nos guíe, así como guió a Cristo, para que Él sea quien nos dé las palabras, como le daba las palabras a Cristo, incluso a los apóstoles, para que Él sea quien nos dé las obras que tenemos que hacer y nos dé el poder para vencer el pecado y todo mal y las concupiscencias, cualquier cosa que nos ataquen y que nos asedien. Es el poder del Espíritu Santo que nos tiene que dar este batallazo final que tenemos que hacer. Así que, ¿por qué no lo pedimos más cada mañana, todos los días al despertar? Es la invitación que les dejo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por asistir a este nuevo programa, a este Inver que tenemos aquí, ¿verdad? Cada semana, así que quedan invitados cordialmente para la próxima semana. No podemos despedirnos sin antes agradecer aquí a Catalina, ¿verdad? A Nicolás, al profesor también que nos acompaña desde la UNASH. Profesor, muchas gracias por tenerlo esta vez nuevamente. Y también agradecer aquí a cada uno de quienes nos acompañaron, nos vieron hasta el final. Así que un gran abrazo, gracias por acompañarnos, gracias por sus preguntas, por su saludo. Gustavo Pineda también nos estaba saludando aquí casi al final, también lo queremos saludar. Y no se olviden de compartir este hermoso programa en sus redes sociales, no se olviden de ponerle like aquí a este video, comentar también si desean, y poder publicarlo en sus diferentes redes sociales. Compartan, estudien su lección en su grupo pequeño, GPS, en su unidad de escuela sabática, porque cada lección está mucho mejor y nos va a ayudar a acercarnos más a nuestro Creador. Acompáñanos entonces la siguiente semana, si Dios quiere, en un nuevo Inverse en español. Muchas gracias, nos vemos, chao, chao.